Hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores, a un nuevo episodio de Historia en Podcast, episodio 129 ya del total o 39 de esta sexta temporada on demand, en donde los verdaderos artífices, los verdaderos guionistas de esta temporada son ustedes, que nos hacen llegar sus temas, sus pedidos, sus demandas, sus curiosidades, y nosotros desde aquí nos ponemos a trabajar para llevarles un capitulito, un episodio de aproximadamente media hora, 40 minutitos de historia. Y en esta oportunidad siempre vamos siguiendo el camino que nos marcan ustedes, nuestros oyentes. Vamos a estar hablando de un tema, de un episodio realmente que me encantó armar, que me encantó guionar, que me encantó ponerme a repasar algunas cosas que por ahí las tenía medias olvidadas y qué sé yo. Vamos a estar hablando hoy del gran Marco Polo, el gran Marco Polo, porque sin duda alguna fue una de las personas más célebres de la historia universal en cuanto a su legado, a su aventura, a sus travesías, a sus descripciones de sus travesías, como iremos viendo a lo largo del episodio de hoy. Así que bueno, bienvenidos todos, gracias por estar ahí del otro lado después de 129 episodios, y debo decir, sepan disculpar el estado de mi garganta, porque bueno, llevaba ya varios días, casi 15, 20 días sin sacar un episodio, porque justamente estoy ahí con una cuestión relacionada justamente a mis cuerdas vocales, así que digo, bueno, esté como esté, hoy debo sacar un nuevo episodio para todos aquellos que están esperando del otro lado y que además me escriben, me dicen, che, no te descuides porque ya escuché todos los episodios y no tengo más que escuchar. Así que bueno, acá va el episodio de Marco Polo para todos ustedes. Y como siempre digo, como siempre hago, deberíamos iniciar por al menos una breve descripción, una definición de quién fue Marco Polo, ¿no? Porque por ahí algunos pueden estar diciendo, ¿por qué Marco Polo? Bueno, primero porque lo piden muchos, y segundo porque fue un personaje realmente trascendental en la historia del ideario, de la construcción del ideario de Oriente en la cultura occidental europea, ¿no? Así que bueno, si tenemos que hacer una rápida definición de quién fue Marco Polo, podemos por lo pronto empezar diciendo que Marco Polo fue un gran comerciante, un explorador, un aventurero veneciano que tuvo la particularidad en su época de poder viajar a China en pleno siglo XIII. ¿Sí? Imagínense un veneciano viajando a China en pleno siglo XIII y servir nada más y nada menos que al gobernante mongol Kublai Khan entre los años 1275 y 1292 aproximadamente, ¿no? Fíjense, es una descripción rápida que ya nos permite imaginar un montón de cosas acerca de esta figura, ¿no? Y ustedes pueden decir, 1275, 1292, siglo XIII, un europeo en la corte de los mongoles, medio que me hace un poquito de ruido, ¿no? Y bueno, hay mucho de eso también, ¿no? Porque acá nos tenemos que meter a las fuentes que hablan del gran Marco Polo. Y bueno, resulta que las aventuras de Marco Polo son relatadas por él mismo en sus propios escritos, los cuales vamos a desarrollar y nos vamos a detener un poquito más adelante, en donde él describe los pueblos, los lugares, las costumbres del Oriente, entre ellos la fabulosa corte de Kublai Khan que les decía recién, ¿no? Y es más, la obra causó una sensación y fue uno de los principales factores en la creación de una imagen, de una idea así como muy duradera en las mentes europeas, de que China era una tierra fabulosa, de riqueza, de exotismo, casi fantástica, como demasiado fantástica para ser creíble, ¿no? Y de hecho, algunos historiadores han puesto en duda toda la celebridad de Marco Polo y sobre todo sus viajes a Mongolia y a China, puntualmente cuando no existieron otras fuentes más que sus propios relatos, ¿no? Pero bueno, ustedes al final del episodio podrán sacar sus propias conclusiones, como siempre digo, y después me pueden escribir y decir, che, bueno, para mí, elijo creer, digamos, ¿no? Como dijo alguna vez un entrenador argentino, elijo creer, ¿sí? Y otros, bueno, pueden decirme, che, me parece que hay un par de huecos en la historia de Marco Polo, porque verdaderamente así fue y lo voy a ir nombrando a medida
Avancemos. Ahora, dijimos que Marco Polo era un comerciante veneciano y surge una pregunta. ¿Cómo habrá sido el mundo comercial europeo allá por el siglo XIII? Bueno, debemos decir que en la época de Marco Polo el comercio en Europa seguía un sistema triangular, digamos, ¿no? En el que los productos de lujo que venían desde Oriente, como la seda, como las especias, por ejemplo, ocupaban el lugar más importante de todos, digamos, un lugar central, ¿no? Y esos productos provenientes de Oriente llegaban a Europa cruzando toda Asia Central a través de la famosa ruta de la seda, ¿no? Y ahí pasaban a mano de los comerciantes italianos, ya fuesen venecianos, genoveses o cualquier otro, ¿no? Pisanos, por ejemplo, también, quienes obtenían grandes beneficios revendiéndolos en Europa. O sea, los tanos eran los intermediarios en ese comercio triangular entre Oriente y Europa. Eran el pivot, el que distribuía el juego, el enganche, diríamos, en el fútbol, ¿no? Recibían de Oriente y revendían, redistribuían en Europa, quedándose con enormes márgenes de ganancia, ¿no? Y en ese juego estaban metidos los Polo, la familia de Marco Polo, en el siglo XIII, beneficiados aparte por estar en Venecia, que era uno de los puertos italianos, junto con Génova, de mayor importancia, de mayor trascendencia. Y fueron justamente esos puertos los que iniciaron una política comercial así como bastante agresiva para explotar todas esas rutas comerciales que unían Oriente con Occidente, ¿no? Ahora, describimos la situación, el contexto comercial y económico veneciano en el cual se desarrolla la vida de Marco Polo. Ahora, si nos metemos un poquito a su vida, debemos decir que Marco Polo nació en el seno de una familia bien posicionada, acaudalada, una familia de mercaderes venecianos, en el año 1254, pero tuvo la mala fortuna de perder a su madre, ¿sí?, a muy corta edad, porque su mamá falleció poco después del nacimiento del propio Marco, ¿no? Y de su infancia, de sus primeros años, no se conocen datos. No se sabe qué fue de la vida de Marco Polo recién hasta sus 17 años. Ahí sí que se va a conocer sobre Marco Polo. Parece que Marco Polo empezó a vivir a sus 17 años, porque van a pasar cosas muy importantes para él. ¿Qué tan importantes son las cosas que van a pasar para él a sus 17 años? Bueno, en el año 1271, con apenas 17 años, Marco inició un viaje, o mejor dicho, decidió acompañar a un viaje a su padre, Nicolò, y a su tío Mafeo, un viaje hacia Oriente. Ambos adultos, digamos, tanto el padre como el tío de Marco Polo, ya habían realizado un viaje anterior a ese iniciado en el 1271, ¿no? Este iba a ser su segunda travesía por el Asia Oriental, y en ella, junto con Marco Polo, llegaron a visitar nada más y nada menos que la corte del líder mongol Kublai Khan en China. Ahora, ¿viajaron solos los Polo? ¿Iniciaron esa gran aventura solos? No, el grupo estaba acompañado por dos frailes, al menos desde el inicio, por dos frailes ansiosos de viajar como misioneros, ¿no? Fíjense ahí la misión del cristianismo, de ir difundiendo la fe católica y qué sé yo qué, ¿no? Bueno, fueron acompañados de dos frailes como misioneros, pero esos dos frailes, después de algunos contratiempos del viaje, solo van a llegar hasta la zona de Armenia, ¿no? Ahí dijeron, yo me cansé, elijo volver, ¿dónde está la parada del bus que necesito volver a Italia, ¿no? Y los dos frailes se volvieron. Y desde ahí los Polo viajaron por tierra sobre las rutas comerciales que estaban muy bien establecidas y que eran bastante antiguas también, incluyendo las que les decía recién, la más famosa de todas, que era la ruta de la seda, que cruzaba planicies, montañas, desiertos, se extendían desde Europa hasta Asia, ¿no? En esa travesía a veces se detenían en algunos lugares por algunos meses mientras se recuperaban de la fatiga, del cansancio, de alguna enfermedad, o esperaban también algunos compañeros de viaje para agruparse y formar una caravana, ¿no? que estuviera escoltada y que podría soportar de esa manera colectiva bastante mejor los peligros de esa travesía, del viaje por territorios salvajes, plagados de bandidos, ¿no? De peligros y de aventuras. Y en el año 1275, después de una ruta de 3 años y medio, los Polo finalmente alcanzaron la corte del Khan en su capital de verano, que era Chengdu. Nosotros ya hemos desarrollado aquí en el episodio 107 de Historia en Podcast lo que fue el Imperio Mongol. Pueden repasarlo si quieren porque es bastante interesante. Por eso no me voy a adentrar tanto en la figura del Khan, simplemente nombrar
que por entonces, para el momento de la llegada de Marco Polo a Oriente, el líder mongol Kublai Khan gobernaba en China como emperador de la dinastía Yuan. Los mongoles habían conquistado China. Kublai Khan era nieto del gran Genghis Khan, el gran Khan, ¿sí? Y había logrado crear el imperio más grande que el mundo había visto, ¿no? El dominio mongol se extendía desde el mar Caspio hasta la península de Corea, ¿no? La capital permanente de Kublai Khan era Kambaluk, en el sitio de la moderna Beijing, por ejemplo, ¿sí? En China, la cual se convertiría en la capital de China recién en el año 1421. Y su corte era famosa por todo el esplendor que lo rodeaba, todo el lujo. ¿Sí? Era muy famosa en su época, ya lo hemos descrito esto tanto en la historia, en el capítulo de Historia de China, como en el episodio 107 que hablamos particularmente del Imperio Mongol. Así que pueden volver a escucharlo si quieren. Y el Khan era conocido como un tipo muy, muy entusiasta de la literatura. Él mismo favorecía el budismo, por ejemplo, pero al mismo tiempo permitía que todas las religiones se practicaran, se abrazaran a la cultura china, a diferencia de sus predecesores, que eran como bastante taxativos, bastante tajantes en sus decisiones referidas a política religiosa, ¿no? En pocas palabras, el Khan era un anfitrión casi ideal para recibir a un viajero como Marco Polo, ¿no? Y ni bien llegado a la corte del Khan, el joven Marco Polo se iba a convertir enseguida en un gran admirador del Khan. De hecho, usa varios pasajes de sus libros en describirlo como una figura así grandilocuente, ¿no? Y esa admiración se supone que debió de ser mutua, porque Marco Polo fue designado como emisario permanente e itinerante del Khan. O sea, un cargo, un puesto político para un europeo occidental en la corte de un mongol que estaba invadiendo China. O sea, es una verdadera locura para la época, ¿no? Y quizás incluso hay una hipótesis de que haya sido nombrado vicegobernador de una provincia, ¿no? Una provincia que es Yangzhou, un puesto que supuestamente ocupó por 3 años, aunque ahí hay algunos vacíos en sus relatos, y algunos estudiosos sostienen que solamente residió ahí en esa provincia Marco Polo, pero sin una función gubernamental. Lo cierto es que es indiscutido que Marco Polo tuvo una trascendencia política muy importante en la corte del Khan. ¿Saben cuántos años estuvo Marco Polo viviendo con el Khan? Nada más y nada menos que 17 años. 17 años en los que vivió de todo. Sus experiencias, insisto, están descritas en sus libros. Por ejemplo, habla de la impresión que le causó ver el funcionamiento del papel moneda, algo que en Europa no se conocía, o del amor por los árboles que profesaba Kublai Khan, sobre el sistema postal que tenía el Imperio Mongol y a su vez el sistema de postas para descanso de estos oficiales encargados de transmitir las noticias, de llevar el correo postal. Hablaba también del delicioso vino de arroz que se preparaba en China, de los lujos de las ciudades mongolas, del oro, de las riquezas, del esplendor, de todos esos lujos, ¿no? Que parece repetitivo, pero que ya vamos a ver que son muy importantes para construir el ideario de Oriente en la cultura occidental, y vamos a ver cuántas consecuencias trajo eso al mundo. Es más, hace poquito tiempo un académico chino formado en ciencias sociales llamado Hao Xiwan llegó a decir que Marco Polo fue el primer occidental en afirmar en sus crónicas de viaje, digamos, en sus libros de viajes, que el Tíbet pertenecía y pertenece a China. Obviamente es una lectura política o geopolítica muy actual de Marco Polo, pero para que se entienda también la relevancia actual de sus escritos, ¿no? Imagínense cuando toda esa data, cuando toda esa información llegó a Europa. Ambiciosos como poco, los europeos dijeron: tenemos que aprovechar todo esto, en caso de que sea cierto, obviamente, ¿no? Pero ya vamos a volver a este punto un poquito más adelante. Los europeos se les explotaron los ojos y la imaginación leyendo las crónicas de Marco Polo. En fin, como les decía, Marco, junto con su padre y su tío, dejaron finalmente China en el año 1292, después de estar unos increíbles 17 años con el Khan, quien solo los va a dejar salir de su corte muy a su pesar, ¿no? Porque supuestamente la excusa era que Marco escoltaría a una princesa enviada por el Khan para que esta princesa pudiera casarse con un compañero gobernante mongol, un compañero del Khan, digamos, que estaba viviendo en Persia, ¿no?
A tal fin, el Khan les dio un pasaporte de salvoconducto a través de su imperio y de los que eran sus estados vasallos, ¿no? Así como un regalo de despedida para que pudieran movilizarse tranquilamente dentro de uno de los imperios más extensos sobre la faz de la tierra, ¿no? Lo cual era peligroso también. Entonces el tipo le dio un pasaporte y dijo, ustedes vayan con esto y digan que van de parte mía y van a llegar a salvo a cualquier lado. Y así fue. Y aparte les dio también como regalo de despedida una cantidad innumerable de joyas magníficas, ¿no? Eso describe, y con estas palabras textuales lo describe Marco Polo en sus relatos, ¿no? Una cantidad de joyas magníficas. Entonces, después de los años, los Polo regresaron a su hogar en Venecia en el año 1295, un año después de la muerte de Kublai Khan. O sea, los tipos salieron, estuvieron 3 años viajando, cuando llegaron a Venecia ya hacía un año que Kublai Khan había fallecido, ¿no? Navegaron en un viaje épico, pasaron por Vietnam, por Sumatra, por Sri Lanka, por el Golfo Pérsico y volvieron finalmente los Polos a Venecia. Habían estado fuera de su ciudad natal por 24 años. 24 años fuera de Venecia en el siglo XIII, o sea, es una locura. Y cuando llegaron, obviamente las cosas no iban a ser tan fáciles. Imagínense ustedes, el primer problema al que se enfrentaron es que tuvieron una comprensible dificultad para convencer a sus conciudadanos venecianos de que eran ellos en realidad. O sea, la gente no los conocía. 24 años habían pasado, ¿no? Y 24 años en un mundo sin redes sociales, sin subir una fotito a Instagram diciendo, miren, estoy en el Tíbet, fíjense, me dejé la barba, me hice las rastas, qué sé yo. No. 24 años sin noticias de los Polos en Venecia, y cuando volvieron eran tipos, imagínense, cayeron llenos de joyas, súper ricos, con montones de relatos, de aventuras y bueno, de crónicas, de historias, y de repente había que hacer creer en Venecia de que eran ellos en realidad, digamos, ¿no? De hecho, esas fabulosas joyas con las que regresaron los ayudó mucho a los Polos a poder decir, a convencer, digamos, ¿no? Compraron voluntad, decir, che, no, miren toda la guita que traje, somos nosotros, créannos, ¿no? De hecho, eso le va a valer un sobrenombre que es el de Milioni, ¿no? El de los millonarios, una cosa así, más o menos traducido. Y por más que tuvieron algunos problemas para reinsertarse en la sociedad veneciana, se dice que la lealtad de Marco Polo por su ciudad natal se mantuvo fuerte y constante. De hecho, el tipo llegó a pelear en una guerra contra la rival tradicional de Venecia, que era Génova, ¿no? El otro puerto comercial más importante de Italia, digamos, ¿no? Entonces Génova-Venecia se enfrentan en una guerra y Marco Polo llegó a servir como capitán en el mar. Y ahí, en esos enfrentamientos, Marco Polo fue herido y posteriormente fue capturado por los genoveses entre los años 1296, 1298, no se sabe a ciencia cierta todavía la fecha, pero más o menos en esos 2 años, digamos, ¿no? 1296, 1298. Entonces, el tipo fue hecho prisionero y ustedes dirán, pobre tipo, qué mala suerte, ¿no? Pero no, aventurero de alma, sabía reconocer en un contratiempo un desafío, una posibilidad. Y fue justamente en su estancia en prisión que encontró la oportunidad de poner por escrito sus épicas aventuras de viaje en toda Asia, digamos, ¿no? Entonces empezó a escribir. O bueno, no, en realidad, mejor dicho, empezó a dictar sus aventuras. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué a dictar? Bueno, porque realmente fue un compañero, un recluso, igual que él, quien escribió lo dictado por Marco Polo, basándose también en sus notas privadas realizadas en Asia, a las cuales hace referencia muchas veces durante el mismo texto, ¿no? Ese compañero era un tal Rusticiano de Pisa, también llamado Rustichello, Rustigello. Bueno, hay una serie de definiciones. Bueno, este tal Rustichello aparentemente fue el que recibió el dictado de Marco Polo estando en prisión y llevó por escrito las crónicas de viaje de Marco Polo. Y el trabajo final obtenido de estas aventuras de Marco Polo se lo tituló Il Milione, ¿no? Algo así como El Millón, al cual
ordinariamente se le da el título de los viajes de Marco Polo y en español nosotros lo conocemos como el Libro de las Maravillas, ¿no? Un manuscrito que fue difundido hacia el año 1298 e inmediatamente, imagínense ustedes, causó sensación. No existía la categoría, pero hoy en día podríamos decir fue un bestseller lo que salió de esa conjunción entre Marco Polo y Rustichello, ¿no? Resulta que el libro abría una ventana al imposiblemente exótico y distante mundo del Oriente, el cual era irresistible a los ojos de los europeos. Europeos que estaban saliendo de una edad media bastante turbia, bastante oscura, bastante ahí quieta, cerrada, ¿no? Y de repente el Libro de las Maravillas de Marco Polo contando lo que había vivido, ¿no? Bueno, esos relatos fantásticos de gentes, de costumbres increíblemente extraños, cautivaron a la Europa medieval, ya que se hicieron varias traducciones del manuscrito original. Ese manuscrito original estaba escrito en franco-véneto, una mezcla de francés y el dialecto del Véneto, ¿no? De la zona de donde era oriundo Marco Polo, de allá de Venecia. Ahora, también existieron incrédulos que pensaron que Marco Polo era un poquito propenso a la exageración, ¿no? Y a la licencia literaria, diríamos hoy en día, y que quizás jamás estuvo en todos esos lugares en los que afirmó haber estado. Y para ser justos, en el prólogo del libro se establece desde el inicio que es un recuento tanto de lo que Marco vio por sí mismo como de lo que otros le relataron de segunda mano, ¿no? Lo que incluye el folclore, los rumores. Y por cierto, el escrito tiene cierto tinte novelesco, ¿no? Ahora, además de satisfacer la curiosidad de la gente acerca de lo que se encontraba más allá del horizonte, en tierras lejanas, y sin duda también inspirando a algunos aventureros igual que él a seguir sus pasos, el trabajo de Marco Polo es también un registro histórico invaluable de gentes, de lugares, de prácticas culturales, aunque, como en cualquier otro texto histórico, se deba tratar, digamos, con cierta precaución. Ahora, hay algunas omisiones importantes en el trabajo de Marco Polo, esto les decía al comienzo, ¿no? O bueno, en el trabajo de Rustichello dictado por Marco Polo. Algunos estudiosos han notado, por ejemplo, que no menciona el té, digamos, a una característica cultural china presente a lo largo de todas las generaciones. No se menciona el té en el trabajo de Marco Polo, no se menciona el vendado de los pies, prácticas que eran sumamente arraigadas culturalmente en China. Otros investigadores van a decir, bueno, que estas prácticas, podrían no haber sido practicadas por los mongoles, como sí hacían los chinos. Recordemos que China estaba invadida por los mongoles, ¿no? Tampoco menciona la Gran Muralla China. Hay otras omisiones más difíciles de explicar, por ejemplo, la escritura china, no se menciona nada de la escritura china, la impresión xilográfica, el uso de los palillos, un tipo que puso tanto ahínco en explicar la cultura china y pasa de alto todas estas cosas, digamos, ¿no? Entonces, algunos dicen, esto me parece que es medio dudoso. Pero bueno, en cambio, Marco hace una mención de prácticas chinas únicas, desconocidas para la época en Europa, tales como la circulación de papel moneda, que les decía anteriormente, el uso del carbón como combustible. Fíjense ustedes, nosotros lo vamos a tener en Europa recién con la Revolución Industrial, ¿no? Y también es cierto que muchos puntos originales de dudas sobre algunos de los contenidos del libro, especialmente respecto a nombres de lugares y puntos geográficos, han sido corroborados por las fuentes chinas y por la arqueología. O sea que hay cierto halo de misterio en torno a los escritos de Marco Polo, pero también hay algunos hechos comprobados por la arqueología y por las fuentes chinas. Pero más allá de todo esto, la obra de Marco Polo, además de suscitar asombro y escepticismo por igual medida, podemos decir, tuvo algunas consecuencias no intencionales. Veamos. Por ejemplo, les cambió el nombre a las tribus seminómadas quitanas, con K, quitanas, que para ese entonces eran las que presionaban, con bastante fuerza, hay que decirlo, presionaban las fronteras septentrionales de China. Bueno, a esas tribus seminómadas quitanas las bautizó como Katai. Y ese nombre se quedó en Europa por siglos para referirse primero solamente a la China septentrional y posteriormente a la China completa, a todo el país. ¿Sí? O sea, durante años se conoció en Europa a China con el nombre de Katai, que fue el nombre que Marco Polo le puso a esas tribus seminómadas quitanas.
¿sí? Eso va a ser un legado cultural incalculable, porque en Europa, insisto, los mapas decían Catay, no decían China. Eso va a ser un nombre que va a surgir con muchísima posterioridad. Y si bien China seguiría un periodo de relativo aislacionismo, después de la muerte de Kublai Khan y el ascenso de la dinastía Ming, el siguiente gran viajero mundial que acortaría la brecha entre Oriente y Occidente sería Zheng He, un almirante chino que viajó tan lejos como hasta el Golfo Pérsico y hasta el África Oriental durante sus 7 épicos viajes por mar, del cual, si ustedes desean, podemos desarrollar un episodio especial sobre Zheng He, ¿no? Nos pueden hacer saber, esta inquietud o esto que acabo de nombrar así como gran sorpresa a través de nuestra página web historiaenpodcast.com.ar. Ahí bajan, scrollean hasta el último, tienen un formulario, lo llenan y dice, che, la verdad me gustaría que desarrolles esto de los 7 viajes de Zheng He, el gran viajero mundial que acortaría la brecha entre Oriente y Occidente allá a fines del siglo XIV, comienzos del siglo XV, porque la verdad hay una historia muy interesante ahí, ¿no? O si no, también se pueden comunicar a través de nuestro Instagram, Historia en Podcast, me mandan un mensajito, siempre contesto, por ahí más rápido, más lento, pero siempre voy contestando, me dicen, che, la verdad, me gustó esa historia, me causó interés, desarrollala, o así como cualquier otro tema. Bien, y ya después de este viajero, digamos, de Zheng He, o sea, primero Marco Polo, después Zheng He, el siguiente que vamos a tener va a ser en 1492, cuando el mundo se expandiría mucho más aún, cuando un lector muy atento y muy particular de los viajes de Marco Polo fue inspirado por las narraciones sobre la fabulosa riqueza del Oriente, ¿sí? Para intentar encontrar una ruta que fuera hacia el oeste a través de aguas inexploradas y así alcanzar Asia por mar, ¿no? Un tal Cristóbal Colón, del cual nosotros le hemos dedicado 2 episodios en esta 6ª temporada, la verdad, 2 episodios increíbles, uno de mis favoritos en esta 6ª temporada de Historia en Podcast. Cristóbal Colón, un lector ávido, un lector muy atento, muy particular de los escritos de Marco Polo. Ahora, de hecho, Colón llegó al Caribe y decía, che, ¿dónde está esa ciudad bañada en oro que describía Marco Polo, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, el tipo estaba en otro lado, pero es realmente impactante saber cómo siguió esos escritos que Polo había redactado allá en prisión junto con su compañero Rustichello, ¿no? Ahora, volviendo un poquito a la vida de Marco Polo y ya para ir buscando el final, Marco Polo fue liberado de la prisión en la que se encontraba después de esta batalla entre Venecia y Génova, y posterior a eso se dice que vivió una vida bastante tranquila, incluso se casó y llegó a tener 3 hijos. Finalmente murió a los 70 años, longevo para la época, ¿no? En el año 1324, y fue enterrado cerca de la iglesia de San Lorenzo en Venecia. Y aquí aparece una leyenda interesantísima que describe un poco el furor que causó Marco Polo en sus años, ¿no? Una leyenda que cuenta que en su lecho de muerte al explorador se le pidió que confesara que su libro era todo cuentos de hadas y que era todo mentiras y que era todo inventado, ¿no? Y se dice que el cadáver de Marco Polo, ¿no? Respondió que no había descrito ni siquiera la mitad de las maravillas que habían visto. ¿Y ustedes qué piensan, no? ¿Fueron las aventuras de Marco Polo un invento literario de Rustichello y el propio viajante, o fueron ciertas? ¿Hasta dónde la imaginación corrió la historia? ¿No? ¿Hasta dónde es inventado? ¿Hasta dónde es ficticio? ¿Hasta dónde hay licencias? ¿Y hasta dónde realmente apareció? Déjenme sus comentarios acá en el episodio o a través de mis redes sociales, por donde quieran, ¿no? Nos pueden encontrar, como les decía, en Instagram, como Historia en Podcast, y así nos podemos retroalimentar, ¿no? Podemos retroalimentar este episodio, podemos tener un feedback, y esta comunidad maravillosa que se ha formado en torno a la historia y en torno particularmente a Historia en Podcast, que se escucha en más de 80 países, puede seguir creciendo. Queridos amigos, les agradezco de corazón que hayan estado ahí del otro lado una vez más después de 129 episodios. Y como siempre digo, para despedirme, si les ha gustado, si les ha sido ameno, si les ha sido esclarecedor y si ha cumplido sus expectativas, si han podido aprender un poquito más de historia de manera totalmente gratuita e independiente. Historia en Podcast es un proyecto independiente.
pueden, como siempre digo, contribuir al canal a través de cafecito.app si nos escuchan desde Argentina o a través de PayPal si nos escuchan desde cualquier otro país del mundo. Encuentran todos los links acá en la descripción del episodio. Dejo mi página web historiaenpodcast.com.ar. Ahí tienen para acceder a las contribuciones al canal a través de Cafecito, a través de PayPal. Pueden comprar nuestros libros. Tienen también nuestras redes sociales y tienen también el formulario de contacto para proponer temas. Tienen montones de información acerca de esta tarea de divulgación histórica que desde marzo del 2020 estamos llevando a cabo. Gracias por estar ahí del otro lado una vez más, reunidos, como siempre digo, en torno a la historia. Queridos amigos, hasta un próximo encuentro. Chao, muchas gracias.